Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les doy la bienvenida a este día para poder empezar con nuestro tallercito de Sagradas Escrituras, para comenzar a explicar las actividades del módulo 3, pero también a quienes no están tomando el curso, pues evidentemente que los invito a que se queden, porque también, bueno, hay un poquito de aprendizaje, aunque no estén formalmente dentro del curso. Saludo a todos ustedes que se están conectando en este momento, les envío un abrazo, le pido al Señor Jesús que les bendiga mucho. Y pues vamos a comenzar con nuestra actividad, con esta parte del módulo 3 de Sagradas Escrituras. Y saben que bueno, empezamos con nuestra oración que hacemos precisamente para iniciar esto. Entonces nos ponemos en la presencia del Señor, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios eterno, Padre de bondad, que para ilustración y consuelo nuestro, nos dejaste escrita tu sagrada palabra. Preserva de todo error mi entendimiento. En su lectura líbrame del espíritu de soberbia, a fin de que yo siga fielmente las enseñanzas que nos diste, como maestro infalible de la verdad en la Santa Iglesia Católica. Dame un corazón dócil y generoso para que sepa practicar tus divinas enseñanzas. Te lo suplico por los méritos de aquel que es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida, Jesucristo, tu Hijo único y Señor nuestro, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la gracia, el que contigo vive y reina, Dios eterno por los siglos de los siglos. Amén. Y pues este día la quise hacer la transmisión el lunes, lunes 30 de septiembre, porque hoy en la Iglesia Católica estamos celebrando la memoria de San Jerónimo, que es precisamente el traductor de la Biblia hebrea y de la Biblia griega a la versión latina. Él es el traductor de la Biblia Vulgata, que es la Biblia oficial de la Iglesia Católica, y que también, pues, en este caso, San Jerónimo es el patrono de todos aquellos que estudian Biblia. Entonces, todos los que estamos involucrados en este proceso de estudiar la Biblia, ustedes que nos están, que están allá en el otro lado del teléfono, pues también en este momento, pues estamos bajo el patrocinio de San Jerónimo, precisamente que es aquel que nos intercede ante Dios por nuestro aprendizaje, ¿no? Para que entendamos la palabra, para que la podamos, pues, guardar en el corazón y para que la podamos llevar a cabo en nuestra vida diaria. Pues vamos a ver, miren, ya hemos trabajado dos módulos, primer módulo de introducción, segundo módulo pues sobre generalidades de la Biblia. Este tercer módulo ahora se llama el canon bíblico, es decir, la Biblia, cómo se fue formando a través del tiempo, cuáles son los elementos que la conforman, cuándo fue el primer concilio donde se reconoció la autenticidad de los 73 libros que están compuestos en la Biblia, que están integrando la Biblia. Y entonces pues la idea es empezar a transmitir de esto para que ustedes lo conozcan, para que ustedes desde allá también vayan tomando nota, vayamos aprendiendo juntos en este proceso de la palabra. Bien, pues tenemos que la revelación, habíamos hablado ya que la revelación es la voz de Dios que nos está hablando. Y habíamos hablado que la revelación tiene dos partes, la revelación natural, es decir, Dios nos habla a través de una forma natural que es, valga la redundancia, la naturaleza. Toda la creación, todo lo creado es la primera forma en la que Dios nos está hablando. En el cielo, en el océano, en la naturaleza, los árboles, todo esto es la forma natural en la que Dios nos habla, revelación natural. Y la segunda forma en la que Dios nos habla es la revelación sobrenatural, que esta es a través de su palabra, evidentemente a través de las Sagradas Escrituras, y que ahí necesitamos un proceso donde aprendamos precisamente a discernir lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Entonces, esta revelación que se da en las Sagradas Escrituras es una revelación sobrenatural, ¿sí? Que va por encima de la naturaleza del hombre y que viene como autor de la revelación es Dios. Dios es el autor de la revelación, el hombre, el que escribe, el profeta que lo escribe, el escritor sagrado recibe el nombre de agiógrafo.
Entonces tenemos la relación. Dios es el autor, el agiógrafo es el escritor sagrado y el magisterio, el exegeta, perdón, me faltaba. El exegeta es el que interpreta lo que el escritor sagrado escribe y entonces el exegeta lo pone en maduración al magisterio de la iglesia para que el magisterio de la iglesia nos actualice el mensaje conforme al plan de salvación que Dios ha revelado. Bien, hasta aquí vamos bien. Ya saben que si tienen algún comentario, alguna duda, alguna sugerencia, pues mándenme un mensajito por este medio y los vamos a ir contestando, los vamos a ir respondiendo de acuerdo a lo que vayamos hablando. Entonces vamos a empezar. La revelación se divide en dos grandes etapas. Dios, en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, Dios nos habla a través de dos grandes etapas. La primera etapa la conocemos como el Antiguo Testamento. La segunda etapa la conocemos como el Nuevo Testamento. Entonces, Dios nos habla en la revelación, nos ha hablado a través de dos etapas. Vamos a empezar con la primera, el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es el periodo anterior a Jesucristo, es el periodo anterior al nacimiento de Jesús. En el Antiguo Testamento empezamos a leer desde el libro de Génesis. En ese orden, Génesis, la Torá, que son los primeros 5 libros. Génesis, luego el Éxodo, luego Números, luego Levítico y Deuteronomio. Esta primera parte. Y entonces, saliendo de ahí tenemos que, pues, este Antiguo Testamento tiene su base precisamente en la Antigua Alianza. El Antiguo Testamento tiene su base en la Antigua Alianza, en la alianza que Dios hizo con un hombre en ese primer momento, la alianza que Dios permitió con un hombre en ese primer instante. Bien, ¿quién es ese hombre con el que Dios hizo la primera alianza? En el Antiguo Testamento hay un hombre con el que Dios hizo la primera alianza. ¿Quién es? ¿Quién es ese hombre con el que Dios hizo esa alianza que se conoce como Antiguo Testamento? Voy a aclarar aquí precisamente que alianza o testamento viene siendo el mismo término. Alianza o testamento viene siendo un sinónimo, y es decir, Dios hizo una antigua alianza, la primera alianza que hizo Dios. ¿Con qué hombre lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál fue la finalidad de esa primera alianza? Eso es lo que vamos a estar respondiendo en este momento. ¿Cuál fue la finalidad de esa primera alianza que Dios realizó? ¿Cuál fue la finalidad de esa alianza donde Dios se manifestó al ser humano? Bueno, recordemos que Adán y Eva, de alguna forma, ellos como primeros padres tuvieron la desgracia de caer en el pecado. Tuvieron la desgracia de caer en ese pecado original y que por esa razón el hombre perdió la relación con Dios, la relación directa. Pero entonces Dios en su gran misericordia permite que a pesar de ese pecado también surja el primer momento de la promesa de la salvación. Cuando Dios establece precisamente que va a enviar al linaje de la mujer para que el linaje de la mujer sea la que aplaste la cabeza de Satanás. Ya estamos ahí entonces entrando en la primera profecía bíblica donde estamos entendiendo que el linaje de la mujer iba a ser Jesucristo y la mujer iba a ser la Virgen María. Pero para que pudiéramos llegar hasta Jesucristo, para que podamos llegar hasta la Virgen María, entonces Dios establece un primer pacto, ¿sí? El hombre es expulsado del paraíso, es sacado de la presencia de Dios, realiza su vida, entra el pecado a la vida del hombre. Luego viene la etapa de Noé, que fue cuando en esa etapa el hombre vivía en un pecado demasiado fuerte y entonces Dios quiere exterminar la vida humana en el planeta y hace un primer pacto con Noé, ¿no? El pacto del arco iris que está marcado en el texto bíblico y que bueno, ahora el arco iris se usa para otras cuestiones que la han desviado la finalidad del arco iris, pero bueno, eso no es materia de este tema, pero lo menciono. Y después viene la etapa de los patriarcas, la etapa de Abraham, de Isaac, de Jacob,
donde Dios establece esa primera promesa con Abraham de que va a crear un pueblo abundante, un pueblo grande, de que donde Abraham va a ser el patriarca de una gran nación. Y entonces encontramos a Abraham, a su hijo Isaac y al hijo de Isaac Jacob, y luego encontramos a las 12 tribus de Israel, que estas 12 tribus, por circunstancias que Dios permite, pues viven en Egipto. Precisamente ahí viven durante 400 años, durante 40 siglos. Viven ahí. Primero entraron por José, uno de los hijos de Israel. Después se llegaron se completa la familia de los 12 hermanos, y luego pasan las generaciones. 400 años hasta que entonces Dios manda a un hombre a liberarlos, que es Moisés. Bueno, aquí es donde entonces empieza la primera explicación de esta noche. La primera explicación que tenemos es precisamente que Dios establece la alianza. Primeramente, en el Antiguo Testamento, Dios establece la alianza con Moisés. Moisés es el hombre con el que Dios establece esa alianza. Esa alianza donde Dios le da a Moisés las tablas del pacto, las tablas de la ley, precisamente donde Moisés recibe las tablas de la ley en el monte Sinaí, en el monte Horeb. Entonces aquí ya tenemos una clara idea de dónde está la alianza. Primera alianza, o la alianza del Antiguo Testamento, la establece Dios con Moisés, y la establece en la cima del monte Sinaí, donde Moisés recibe las tablas de la ley, donde Moisés recibe precisamente esas primeras tablas donde Dios escribe la ley que tiene para su pueblo, para ese pueblo hebreo que estaba en camino, en tránsito hacia la tierra prometida. Entonces, esta primera etapa se confirma, este primer pacto se confirma a través de un sacrificio de animales, el derramamiento de la sangre de los toros, de las cabras, de los corderos, que es la forma en la que el hombre está precisamente sellando la alianza con Dios. La alianza se sella con la sangre de estos animales. Entonces tenemos ya que el Antiguo Testamento, el primer pacto, la primera alianza, Dios la realiza a través de Moisés. ¿Dónde la realiza? En el monte Sinaí. ¿Y a través de qué la realiza? A través de la sangre derramada por los animales que sacrificaron en aquel momento. ¿Cuál era la finalidad de este Antiguo Testamento? O sea, el Antiguo Testamento consta de 46 libros. 46 libros que ya explicamos en el módulo pasado. 46 libros donde están marcados libros, en este caso, del origen del hombre, Génesis, libros jurídicos, libros sapiensales, libros proféticos, libros poéticos, libros históricos. Pero entonces la finalidad del Antiguo Testamento, ¿cuál es? Si decimos que Dios hizo el pacto con Moisés, lo hizo en el monte Sinaí, lo hizo a través de la sangre de animales, de corderos, de cabras, de terneras. Ese primer pacto entonces tiene una finalidad. ¿Y cuál es la finalidad? La finalidad del Antiguo Testamento es preparar al pueblo para la llegada de Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento está escrito para la llegada de Jesús. Todo el Antiguo Testamento está escrito para preparar al pueblo para la llegada de Jesús, el Mesías. Todo el Antiguo Testamento está preparado por eso. Desde Génesis, desde donde Dios establece que va a haber el linaje de la mujer va a aplastar la cabeza del mal, esa primera profecía de Génesis, así se viene todo el Antiguo Testamento, profetizando, hablando sobre la llegada del Mesías, sobre la llegada del Rey, sobre la llegada del Libertador, sobre la llegada de aquel que va a romper las cadenas. Entonces, todo el Antiguo Testamento es para preparar la llegada de Jesús. Y en ese Antiguo Testamento Dios estableció dos elementos bien importantes para el pueblo. Estos elementos importantes los tenemos, apunten la cita bíblica si es que tienen ahí a la mano con qué apuntar. La primera es el libro de Deuteronomio 5, del versículo 1 al versículo 21. Deuteronomio 5 del 1 al 21. Es el contenido de las tablas de la ley que Moisés recibe en el monte Sinaí.
esta es la primera ley. La ley que los judíos tenían que guardar en su corazón, que grabarse en la mente, que poner en las puertas de las casas. Esta primera ley, Deuteronomio 5, del versículo 1 al 21. Si tienes Biblia, también te invito a que por ahí abras tu Biblia para poder ver de qué estamos hablando, Esta primera ley, esta ley que Dios le da a Moisés en el Sinaí, con la que Dios le dice a su pueblo qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él quiere del pueblo. Entonces, no podemos perder de vista este acontecimiento, porque es ahí donde Dios está hablando y se está revelando precisamente a su pueblo. Es el momento en el que Dios se revela a Moisés y le dice, dile a mi pueblo que esto es lo que yo le pido. Si ya tienes por ahí tu texto bíblico, si ya abriste tu texto bíblico, vas a encontrar ahí que tenemos los mandamientos. O sea, tenemos ahí los mandamientos, que nosotros hemos conocido como 10 mandamientos, pero en realidad los judíos tienen en la ley 613 mandamientos. 613, diversos mandamientos. Todo esto lo encontramos en los primeros libros, desde Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio. 613 mandamientos tienen los judíos, que nosotros como católicos hemos resumido solamente en 10. Entonces, eso es importante. Hemos resumido esos 613 mandamientos en solamente 10. A esto se le conoce como el decálogo. A estos 10 mandamientos se les conoce como el decálogo. Entonces, voy a leer solamente los primeros versículos. Si tú tienes tu Biblia, bueno, con más calma los lees. Yo por cuestiones de tiempo voy a leer solamente una parte y dice así el libro del Deuteronomio. Moisés convocó a todo Israel y les dijo, escucha Israel, los preceptos y las normas que yo pronuncio hoy a tus oídos. Apréndelos y procura ponerlos en práctica. Yahvé nuestro Dios ha concluido con nosotros una alianza en el Horeb. No con nuestros padres concluyó Yahvé esta alianza, sino con nosotros los que estamos hoy aquí, todos vivos. Cara a cara le habló Yahvé en la montaña, de en medio del fuego. Yo estaba entre Yahvé y ustedes para comunicarles la palabra de Yahvé, ya que ustedes tenían miedo del fuego y no subieron a la montaña. Entonces, aquí es donde Moisés, en Deuteronomio, está diciéndole al pueblo, yo estoy en medio de Yahvé y de ustedes. Y Yahvé nos está hablando, nos está revelando esta alianza. Esta alianza no la estableció con nuestros padres, la estableció con nosotros que estamos vivos. Pero ustedes que no quieren oír la voz de Dios porque les da miedo, entonces yo estoy en medio de Yahvé y de ustedes. Entonces aquí tenemos al mediador, que es Moisés. Moisés es el que está en medio como mediador. Y dice, aquí donde esa alianza nos las da en el Horeb, en el monte Horeb. El lugar, el monte Horeb. Entonces, ya tenemos ahí los elementos de esa nueva alianza. Bien, y luego sigue hablando Moisés con el pueblo. Sigue hablando y le sigue diciendo precisamente cuál es el mensaje, la revelación que Dios tiene. ¿Cuál es ese mensaje que Dios les ha dicho? Y dice, yo soy Yahvé, tu Dios, el que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de la servidumbre. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni imagen alguna de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y tengo misericordia por 1000 generaciones cuando me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Dios, de Yahvé tu Dios, en falso, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien toma su nombre en falso. Guardarás el día sábado. Santificarás todo lo que ha mandado Yahvé tu Dios.
6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero al día séptimo es día de descanso consagrado a Yahvé, tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu burro, ni ninguna de tus bestias, ni el forastero que viva en tu casa, de modo que puedas descansar como tú, tu siervo y tu sierva. Recuerda que fuiste esclavo en el país de Egipto, y que Yahvé tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo tenso. Por eso Yahvé, tu Dios, te manda guardar el día sábado. Honra a tu padre y a tu madre, como te lo ha mandado Yahvé tu Dios, para que se prolonguen tus días y seas feliz en la tierra que Yahvé tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no desearás la mujer de tu prójimo, no codiciarás su casa, su campo, su siervo, su sierva, su buey o su burro, nada que sea de tu prójimo. Estas palabras dijo Yahvé a toda la asamblea de ustedes en la montaña, en medio de la nube, ardiendo, y el nubarrón con voz potente. Y nada más añadió. Luego le escribió en 2 tablas de piedra y me la entregó a mí. Palabra de Dios. Entonces, como te das cuenta, Yahvé establece el pacto, el primer pacto, la primera alianza con Moisés en el Horeb, y le da las tablas de la ley. Le da lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, como el decálogo. Y voy a hacer énfasis en esta parte, en este primer momento, sobre los 2 primeros mandamientos, donde dice: no tendrás otros dioses fuera de mí. No tendrás otros dioses, ni te harás escultura de imagen, ni te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, debajo en la tierra, ni de las criaturas que hay en las aguas debajo de la tierra. A ver, esta parte no está hablando de idolatría como luego nos la adjudican a nosotros como católicos. El primer término dice: no tendrás otros dioses, y de esos dioses no te harás escultura alguna. Aquí Dios es bien claro: un único Dios, un Dios único, una religión monoteísta, un solo Dios, y no hay imagen de Dios. ¿Y por qué no hay imagen de Dios? Porque el hombre no es capaz de entender quién es Dios, porque la inteligencia humana no da para comprender quién es Dios. Por eso no te vas a hacer imagen, porque ninguna imagen llenaría precisamente esa presencia de Dios. Recordemos que en este caso Dios no se ha manifestado de forma visible, solo se ha manifestado a Moisés, y por medio de la voz, por medio de símbolos como es el fuego, por medio de símbolos como son los truenos, pero no hay una imagen clara de Dios, y en ese sentido el hombre no puede ver a Dios en ese momento. Entonces por eso Dios prohíbe las imágenes. No podamos rebajar a Dios a un nivel de una criatura, y eso es lo que Dios establece. Por eso nosotros como católicos, esto es también bien claro, si tenemos imágenes de la Virgen María o de los santos, no es porque tengamos otros dioses, tenemos un solo Dios al que adoramos, y las imágenes de María o de los santos son imágenes solamente didácticas, pedagógicas, de saber que hay personas que como tú y como yo tuviesen una participación en el plan de Dios, y que por eso fueron elevadas a cierto reconocimiento que la Iglesia les da. Y entonces en ese reconocimiento, pues evidentemente hacemos las imágenes, pero no adoramos imágenes, no adoramos otros dioses, únicamente un solo Dios, que es el mismo Dios que estamos ahorita leyendo la Biblia y que vamos a complementar más adelante, esa Trinidad divina. Entonces, este decálogo, esta ley que continúa, todavía en el libro del Éxodo continúa, te digo que son 613 mandamientos. Es la ley con la que Dios está haciendo su alianza con el hombre. Y luego viene otro texto interesantísimo en el mismo libro de Deuteronomio, que es el libro de Deuteronomio 18, del 9 al 3. Libro de Deuteronomio 18, del 9 al 3, que nos habla precisamente de aquello que Dios no permite de su pueblo. Y que te voy a leer. Deuteronomio 18, del 9 al 13. ¿Qué es lo que Dios no permite de su pueblo? Dice: cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da,
No aprenderás a cometer abominaciones como las de esas naciones. No ha de haber dentro de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique la adivinación, la astrología, la hechicería o la magia. Ningún encantador, ni quien consulte espectros o adivinos, ni quien invoque a los muertos, porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios, y por causa de estas abominaciones desaloja Yahvé tu Dios a esas naciones a tu llegada. Palabra de Dios. Entonces, esa ley, esa primer ley que es el decálogo y los demás mandamientos para el pueblo judío, se complementa con esta otra, también de Deuteronomio, donde Dios claramente habla del pecado de idolatría, del pecado de tener otros dioses o de buscar el poder al margen de Dios. Y es claro que esta segunda parte de la alianza deja ahí: no cometerás las abominaciones que se cometían en esa tierra que yo te voy a dar, porque por esas abominaciones yo los estoy sacando de esa tierra que tú vas a ocupar. Y en el primer lugar dice que no haya nadie en tu pueblo que haga pasar a su hijo por el fuego. ¿De qué estamos hablando? De matar al hijo. ¿De qué estamos hablando si actualizamos ese texto? Evidentemente del aborto. El aborto es una abominación para Dios y es la primer causa para que Dios desaloje a ese pueblo de esa tierra y se la da a su pueblo preferido. Entonces, este mensaje sigue siendo actual, ¿eh? De hecho, bueno, lo vamos a leer más adelante. Sigue siendo actual, vamos a quedarnos en este momento. Entonces, después marca Dios que no hay que consultar ni a divinos, ni a espiritistas, ni invocar muertos, ni buscar astros, la astrología, los horóscopos, que no hay que buscar el poder al margen de Dios. Pecados de idolatría, pecados donde nosotros sustituimos a Dios por un objeto, por otra persona, y al verdadero Dios lo hacemos a un lado. Esos pecados también son graves y se siguen cometiendo en nuestra etapa actual, con políticos que nosotros como sociedad endiosamos y pensamos que son los mesías, con deportistas, con artistas, que nosotros les damos tiempo, les damos esfuerzos, les damos un lugar que no les corresponde y que no nos movemos de ahí. Entonces Dios es bien claro en esta primera alianza. Normas para que el pueblo adore al verdadero Dios, para que lo conozca y para que convivan. De hecho, los 10 mandamientos que tenemos, los 3 primeros mandamientos nos hablan de nuestra relación con Dios. Amar a Dios, no jurar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas. Y los otros 7 mandamientos nos hablan en la relación con nuestro prójimo. Es decir, los mandamientos están diseñados para mantener una relación con Dios, pero también una relación con nuestro prójimo, porque Dios quiere eso, que el hombre viva en fraternidad, que el hombre viva en la unidad, que el hombre viva y nos veamos como prójimos, como hermanos. Entonces, esta primera alianza está en el Nuevo Testamento bajo todo lo que hemos hablado. Repito rápidamente. ¿Quién es el mediador de la antigua alianza del primer pacto? Moisés. ¿Dónde se establece? En el monte Horeb. ¿A través de qué? A través del derramamiento de sangre de corderos, de cabras, de terneras. Dios le da a Moisés las tablas de la ley. ¿Y cuál es la finalidad del Antiguo Testamento? Preparar al pueblo judío para la llegada de Jesús. Y entonces da estos mandamientos, los 10 mandamientos que tienen vigencia actual, y le da los mandamientos para evitar el pecado que tienen vigencia actual. Y entonces ahora pasamos al Nuevo Testamento, la segunda parte de la revelación. Esta segunda parte de la revelación viene a transformarse, viene a perfeccionarse. El Nuevo Testamento deja atrás al Antiguo Testamento porque en el Nuevo Testamento viene un mediador superior a Moisés. ¿Quién es ese mediador superior a Moisés? Evidentemente Jesucristo. Jesucristo es aquel que viene a sustituir el nuevo pacto, abriendo un nuevo pacto. Perdón, es que anda por aquí un animalito volando. Entonces, Jesucristo es el mediador de la nueva alianza. Como Moisés fue el mediador de la antigua alianza, ahora Jesucristo es el mediador de la nueva alianza. ¿En dónde se celebra la alianza? Moisés en el Antiguo Testamento la selló en el monte Horeb. Jesucristo la sella en el monte Calvario, en el Gólgota.
También en el monte se sella la segunda alianza, la nueva alianza, el Nuevo Testamento. Moisés, para sellar la primera alianza, derramó la sangre de cabras, de corderos, de terneras. En el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, se sella derramando la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, Dios mismo. Entonces ya encontramos esta parte complementaria. Jesucristo es el mediador. Se celebra la mediación en el monte Horeb o Sinaí y se celebra a través de la sangre de Jesucristo. Entonces ya tenemos esa parte. Jesucristo es quien inaugura el nuevo pacto. Y ahora, ¿cuál es la finalidad del Nuevo Testamento? Pues la finalidad del Nuevo Testamento es Jesucristo. Jesucristo mismo. El Antiguo Testamento era para preparar al pueblo judío para la llegada de Jesús. El Nuevo Testamento es para escuchar a Jesús, la llegada de Jesús. El Nuevo Testamento, ¿qué finalidad tiene? La revelación del reino de Dios, pero proclamada por el mismo Jesucristo, ya no por los profetas, ya no de manera indirecta, ya no a través de símbolos, no, sino a través del Hijo de Dios, directamente de Jesús. Dios ya nos está hablando. Entonces, en este nuevo pacto se nos anuncia la salvación, pero no nada más de palabra, sino que se consuma la salvación en el monte Calvario. Y para esto también Jesús nos deja dos textos importantísimos. Nos deja dos textos. El primero, Mateo 5, 3, 11. Que para muchos teólogos, este texto de Mateo 5, 3, 11 es la interpretación correcta de los 10 mandamientos. Es la interpretación correcta de los 10 mandamientos para que el pueblo lo entendiese mejor. ¿Y qué dice este texto de Mateo 5 del 3 al 11? Por ahí apúntalo, si tienes Biblia búscalo. Dice la palabra del Señor, Mateo 5 del 3 al 11. Dice, viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se acercaron. Y tomando la palabra les enseñó diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los injurien y los persigan, y les digan a ustedes toda clase de mentiras por causa mía. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Palabra del Señor. Estas son las bienaventuranzas, ya lo viste. Entonces, las bienaventuranzas vienen a confirmar los 10 mandamientos, no los vienen a anular, los vienen a complementar. Porque aquí Jesucristo nos está hablando ya en las bienaventuranzas de una entrega, de una forma en la que nosotros tenemos que conducirnos. Es decir, perfecciona la ley a través de las bienaventuranzas, no la anula, la perfecciona. Y esto es importante porque el segundo texto es ahí mismo, Mateo 5, 17. ¿Y qué dice el Señor Jesús en Mateo 5, 17? Precisamente dice, no piensen que he venido a abolir a la ley y a los profetas. No los he venido a abolir, sino a darles cumplimiento. Palabra del Señor. Entonces, con Jesucristo se viene a cumplir y a darle cumplimiento a la ley que Dios le entregó a Moisés. Por eso Jesucristo es superior a Moisés. Pero encontramos entonces que Jesucristo viene a dar ese mensaje ya como Dios, ya no como el profeta, como el Hijo de Dios, el que tiene que morir como víctima, derramando su sangre, donde ya no hay sangre de corderos, ni de terneros, ni de cabras, sino la sangre propia del Hijo de Dios. Entonces, esa es la importancia de que tenemos de saber que en el Antiguo Testamento se prepara al pueblo para recibir a Jesús y en el Nuevo Testamento viene Jesús.
Pero también vamos a encontrar una figura importante entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Quién es esa figura importante? Juan el Bautista. Juan el Bautista es el último sacerdote del Antiguo Testamento. ¿Y por qué digo el último sacerdote? ¿Que no estaba Caifás, que era uno de los sumos sacerdotes? El último sacerdote es Juan el Bautista. Juan el Bautista es hijo de Zacarías, y Zacarías era sumo sacerdote. Por lo tanto, Juan el Bautista era sacerdote. Y Juan el Bautista prepara al pueblo de ese momento para la llegada de Jesús a través del bautizo. Entonces, con Juan el Bautista se cierra el Antiguo Testamento, y con el bautizo de Jesús se inaugura el Nuevo Testamento, porque hasta que Jesús fue bautizado es cuando Jesús empieza su predicación y su actividad mesiánica. Entonces, Juan el Bautista es quien cierra el Antiguo Testamento, pero quien abre el Nuevo en la figura de autoridad sacerdotal. Y evidentemente después Jesucristo toma el papel relevante. Por eso el Bautista dice, es necesario que yo vaya descendiendo para que Jesucristo vaya ascendiendo. Entonces, con esto ya tenemos que la revelación está en esa forma. Dos formas de dos etapas de la revelación. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ya sabes, si tienes alguna duda, algún comentario, mándame un mensajito, aquí mismo lo leemos y lo respondemos para aclarar cualquier duda, para si quieres hacer alguna aportación, pues con toda confianza aquí lo vamos teniendo. Luego viene una situación también ya de que entonces tenemos ya la palabra de Dios, tenemos el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento ya, pero ahora viene la pregunta, ¿cómo está compuesta entonces la Biblia? ¿Qué libros son autorizados? ¿Qué libros sí tienen validez canónica? Bueno, el Antiguo Testamento está compuesto de 46 libros. 46 libros del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento está compuesto de 27. Entonces, la Biblia consta de 73 libros. 46 del Antiguo y 27 del Nuevo. De ahí encontramos que los libros tuvieron que pasar por un proceso de autenticidad. A ese proceso de autenticidad por el que tuvieron que pasar los libros se le conoce como canon o canonicidad. Es decir, la palabra canon significa norma, regla. ¿Cuáles son los libros autorizados? ¿Cuáles son los libros que cumplen con la regla para que sean considerados palabra de Dios? Este proceso no fue fácil. Primero recordemos que después de la etapa en la etapa del Pentecostés, cuando la iglesia nace y cuando a partir del Pentecostés se empieza a proclamar la palabra del Señor a diversas comunidades, donde surgen los apóstoles que ya se convierten en misioneros, donde surge la imagen de Pedro, de Juan, de Santiago, de Pablo, y que empiezan a predicar en las demás ciudades. En ese momento no había libros escritos, La predicación era oral. De ahí que surge la tradición oral de la que hemos hablado en la semana pasada. Entonces las primeras prédicas eran orales, no había nada escrito. Los testigos directos de Jesús eran los que estaban predicando lo que Jesús había dicho, los apóstoles. Ya para la segunda generación de la iglesia, para la segunda parte, cuando empezaron a morir esos primeros apóstoles martirizados, fue necesario que se empezaran a escribir precisamente esas memorias, y es como surgen los 4 evangelios. El evangelio de Mateo, de Marcos, que es el más antiguo, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, se ponen por escrito, para que por escrito se lleven a esas comunidades. Ya habían muerto los autores, ya habían muerto los primeros hombres, entonces tenía que quedar algo plasmado, y fue a través de los evangelios que se empezaron a llevar a esas comunidades a través del testimonio de esos primeros testigos lo que Jesús había hecho. Pero también hubo por ahí escritores que escribieron también libros relacionados con Jesús, pero que empezaron también ahí a crear también confusión. Empezaron a crear diferencias de fe. San Pablo en una de sus cartas reprende precisamente a aquellos que están distorsionando el evangelio, y entonces Pablo también empieza a escribir cartas. Y entonces en esa primera etapa de la iglesia primitiva, pues pasamos de la tradición oral a la
tradición escrita. Pero bueno, ¿cómo saber cuáles libros eran realmente inspirados por el Espíritu? Pues se someten al criterio de la canonicidad. Bien, este criterio de la canonicidad se ocupó y se validó primeramente en el Concilio de Hipona, en el año 393 después de Cristo. Esto no quiere decir que a partir de ahí se empezaron a usar, no. Quiere decir que ahí se validaron, ahí se volvieron válidos, pero ya se venían ocupando tiempo atrás. No solamente esos libros, algunos otros. Pero en base a la validez que le da el Concilio de Hipona, Hipona autoriza los libros canónicos que tiene la Biblia. En ese primer momento los autoriza y les da la validez de ser libros inspirados. Entonces, en ese primer momento, en ese primer instante, en el Concilio de Hipona, en el año 393, se da la validación de esos libros. Pero los estudios siguieron y fue hasta 1200 años después, hasta el año 1546, en el Concilio de Trento, en el año 1546, donde se establece por escrito cuáles son los libros de la Biblia. Y vuelvo a repetir, no es que en ese momento se hayan autorizado, ya se estaban usando desde tiempo atrás. Pero ¿por qué fue en el Concilio de Trento en el año 1546? Porque ya había sucedido la reforma de Martín Lutero. La reforma de Martín Lutero surge en 1517 y Martín Lutero cambia en este caso los libros que tenía la Biblia católica, son 73. Martín Lutero en la Biblia evangélica que empieza a promover solamente utiliza 66, y eso hace que los católicos de aquella época tengan una confusión. Martín Lutero hizo estos cambios y los católicos de aquel tiempo empezaron a cuestionarse cuál era la verdad, si la Biblia católica o la Biblia que Martín Lutero bajo su criterio había puesto él como válida. Y entonces el Concilio de Trento se reúne y establece los libros que se ocuparon desde el principio en la iglesia primitiva y que se validaron en Hipona en el 393, ahora son nuevamente reafirmados por el Concilio de Trento. Es decir, la Biblia no ha cambiado, la Biblia católica sigue vigente. Entonces, por eso se menciona esto. Ahora, ¿cuáles fueron los criterios de canonicidad para establecer los libros? Criterios de canonicidad para los libros del Antiguo Testamento son 4. Primer criterio, fueron los libros que se escribieron en la Biblia de los 70, o también llamada Septuaginta, que era la Biblia que usaban los judíos de la diáspora. Los judíos que vivían fuera de Jerusalén. Esa Biblia Septuaginta es la que se usa como base para la Biblia católica en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué por qué los libros de los judíos que vivían fuera de Jerusalén, en Alejandría? Porque recuerden que el pueblo judío vivió la diáspora, es decir, fueron llevados a otros países, Babilonia, por ejemplo, y muchos tuvieron que emigrar, porque en Israel pues estaba destruido todo el culto, estaba destruido el templo. Entonces cuando emigran se llevan consigo sus libros, que son 46, y ahí en esas ciudades, principalmente bajo el imperio griego, pues ellos lo ocupan porque ya no regresaron a Jerusalén, y Alejandría era el centro donde más habitantes judíos había, y Alejandría en Egipto era donde estaba la biblioteca más grande del mundo en aquella época. Entonces traducen del libro hebreo al griego los 70, por eso se llama Biblia de los 70, y en este aspecto se toma como base para libros del Antiguo Testamento la Biblia Septuaginta, los 46 libros que ocupaban los judíos en Alejandría. Segundo, la canonicidad, segundo criterio de canonicidad del Antiguo Testamento, libros que se hayan usado en el culto. Los 46 libros del Antiguo Testamento se usaron para el culto judío, se usaron para la enseñanza judía, se usaron para darle la adoración a Dios en el pueblo judío. Los 46 libros, no hay ninguno que no haya pertenecido a esta categoría. Tercero, los libros que usó Jesucristo. Jesucristo en sus prédicas, en su proclamación del reino, usó fundamentos del Antiguo Testamento de algunos libros, por ejemplo del profeta Isaías, cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí. Utiliza del Deuteronomio cuando les dice no solo de pan vive el hombre, cuando reprende a Satanás.
Entonces, también los libros que usó Jesucristo, evidentemente del Antiguo Testamento, también gozan de canonicidad. Y también los libros del Antiguo Testamento que están mencionados en los libros del Nuevo Testamento. Por ejemplo, San Pablo hace referencia en sus cartas a varios libros del Antiguo Testamento. Están en conexión, por lo tanto son canónicos. Entonces, estos fueron ¿cuáles son los criterios para los libros del Nuevo Testamento? Ahorita se los voy a decir. Tengo aquí algunos mensajitos, voy a permitirme leerlos. Tengo mensajitos por aquí. Me dice Denichi Garmen: con Noé, y fue después del diluvio la señal en un arco iris, y le dice que no volvieran a hacer lo mismo nuevamente. Bueno, ese fue el pacto con Noé, pero no con el pueblo de Dios. El pacto con el pueblo de Dios, como ya lo explicamos, fue a través de Moisés. Ese pacto con Noé fue para no destruir el género humano por la cantidad de pecados que había. Entonces, yo estoy hablando del pacto del Nuevo Testamento. ¿Con quién hizo Dios el pacto? Perdón, del Antiguo Testamento. ¿Con quién hizo Dios el pacto del Antiguo Testamento? Lo hizo con Moisés. El texto que menciona Denise es el pacto con Noé, pero para que el género humano no fuera destruido. Pero el pacto del Antiguo Testamento Dios lo hizo con Moisés. Dice también Denichi Garmen, dice: disculpen, antes que nada, buenas noches, Dios los bendiga. Dios te bendiga mucho, Denise, muchas gracias por estar aquí sintonizándonos. Dice Carlos Manuel Reyes Rojas: hermano, buenas noches. ¿Cuáles han sido los más grandes exegetas? Exegetas ha habido muchos, y básicamente los exegetas no son de una época, pero los primeros exegetas son los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia, los que vivieron en los primeros 300 años después de Cristo. Por ejemplo, está Tertuliano, está Orígenes, está Eusebio, está, por ejemplo, Justino. Esos primeros doctores de la iglesia, San Agustín de Hipona. O sea, ¿por qué son los grandes exegetas? Porque ellos le fueron dando precisamente la interpretación a las escrituras de tal manera que guardaron la fidelidad que existe hasta estos días. Entonces, ¿cuáles han sido los más grandes exegetas? Pues los primeros padres de la iglesia: Justino, Tertuliano, Orígenes, Pastor de Hermes, San Agustín de Hipona, por mencionar algunos que me llegan a la mente. Se me escapan algunos nombres. San Basilio, por ejemplo, también, esos primeros intérpretes de las escrituras. Ernesto Castillo Fuentes dice: saludos, hermano, bendiciones. Gracias, Ernesto, muchas gracias, bendiciones también a ti, a tu hermosa familia. Dice Nay: buenas noches, hermano José Luis, bendiciones, bendiciones, Nay, Dios te siga bendiciendo, Dios te siga llenando, Dios te siga cobijando. Bueno, entonces también saludo aquí a Maribel Navapaez, mi coordinadora de la renovación, Gamaliel Flores, Gena Castillo, mi compañero de la prepa, maestro, saludos, Scarlett Sáenz, hermano Lauro Sánchez, hermano Lauro, él es el director de la Escuela de Formación y Evangelización, Onésimo Pardo, Talo Reyes Lara, saludos a Huejutla, Talo, saludos a toda la familia por allá, Estela Canales Jiménez, Esteres Núñez, Elizabeth Montes, Ángel Benítez, Belkin Rosario, Luis Córdoba Reyes, Sabat Martínez, Mario Quirós, Sencillito Bonito, Eduardo Morales, evangelizador católico, hermano Lalo, saludos también, Yolanda González, Carmen Serrano Medina, Maripaz García, otra compañera de la prepa, gracias, Connie Castillo de Catepec, saludos Connie, Dios te bendiga, Angélica Gómez, prima, saludos también, gracias por estarnos viendo. Bueno, entonces, todo este gamaje. Ahora vamos a pasar a la canonicidad de los libros del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son los criterios para la canonicidad de los libros del Nuevo Testamento? Son también 4. Primero, el origen apostólico del libro, es decir, que el libro lo hayan escrito o un apóstol o un auxiliar, un escribano del apóstol, que el escrito venga de los primeros apóstoles como fuente. Ese es el primer criterio de canonicidad de los libros del Nuevo Testamento, que hayan sido escritos por un apóstol o por algún discípulo de esos primeros apóstoles. Segundo, el uso litúrgico del libro, que el libro se haya usado para la enseñanza y para el culto en esa iglesia primitiva. Por ejemplo, los evangelios, por ejemplo, las cartas de Pablo. Esto nos los establece Justino cuando en un momento Justino escribe una carta al emperador romano y le narra: nosotros celebramos el día del Señor, el primer día de la semana.
Este caso es el domingo, no es sábado, el domingo porque es la nueva etapa. Y ahí nos reunimos todos los bautizados y leemos y comentamos. El que preside, es decir, el sacerdote que preside, comenta las lecturas de los apóstoles, las cartas de los apóstoles. Entonces, ese era el uso litúrgico. Tercer criterio, la ortodoxia. Es decir, que la ortodoxia es que lo escrito esté en concordancia con la tradición apostólica. Que lo que esté escrito esté concordante con la tradición apostólica. Y la cuarta es que se respete los libros que se estaban usando en la lista antigua del canon, es decir, los primeros libros que se utilizaron. Entonces tenemos aquí ya los criterios para darle validez al canon del Antiguo Testamento y para darle validez al canon del Nuevo Testamento. Los criterios que se usaron para decir este libro sí es inspirado, este libro no es inspirado. Y de ahí hubo una depuración porque había muchos libros que no eran inspirados y se fueron quitando para no confundir la fe de esos primeros cristianos. Bien, no sé si hasta aquí tengan dudas y nuevamente les invito, mándenme su mensajito, mándenme su comentario, lo leemos y vamos aclarando esas dudas que puedan ir surgiendo. Me parece que está fallando la transmisión porque me están llegando los mensajes retrasados. Y en ocasiones así se me está cortando la transmisión. Espero que ustedes desde donde me están viendo puedan tener un poquito más de fidelidad a lo que estoy diciendo. No vaya a salir un poco cortado esto, porque a mí los mensajes me están llegando retrasados, Entonces por eso comento. Luego viene la otra parte. Los libros de la Biblia, ya hablamos que son 46 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. ¿Cómo se dividen esos libros? Hay varias formas en las que se dividen. La primera forma en la que se dividen son los libros protocanónicos. La palabra proto significa los primeros libros que tuvieron el nivel de canonicidad, es decir, los primeros libros que se usaron dentro de las Sagradas Escrituras. Los primeros libros que se usaron en el Antiguo Testamento fueron 39, que fueron los libros escritos en hebreo y en arameo. 39. Y los libros protocanónicos, los primeros que se usaron en el Nuevo Testamento, fueron 20. Los 4 evangelios y las cartas de San Pablo. Fueron los que se usaron en primer momento. No quiere decir que son los únicos. Libros protocanónicos, los primeros que se empezaron a usar. 39 libros del Antiguo Testamento y 20 libros del Nuevo Testamento. Luego vienen los libros deuterocanónicos. Los libros deuterocanónicos, la palabra deutero quiere decir la segunda ley. Proto, la primera. Deutero, la segunda. Estos libros llegan en un segundo momento y estos libros deuterocanónicos son los que completan 46 libros para el Antiguo Testamento y 27 para el Nuevo Testamento. Quiere decir que hay 7 libros deuterocanónicos del Nuevo Testamento y 7 libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Bien, estos libros deuterocanónicos tienen la característica de que son libros que están escritos en hebreo y que se usaban en Alejandría en complemento de los libros escritos en hebreo que usaban los hebreos de Alejandría. Entonces, así completamos los 73 libros de la Biblia. ¿Cuáles son los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento? Libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento es el libro de Tobías, libro de Judith, primera y segunda de Macabeos, Baruch, Sabiduría y Siráside. Esos 7 libros, más unos fragmentos del libro de Daniel y otros fragmentos del libro de Esther. Pero son 7 libros entonces escritos en griego con los que se complementa el Antiguo Testamento. Repito, Tobías, Judith, primera y segunda de Macabeos, Baruch, Sabiduría y Siráside. ¿Y cuáles son los libros deuterocanónicos del Nuevo Testamento? Que también son 7. Son libros que entraron después, pero no porque sean de segunda mano o sean de segunda categoría o segunda calidad, no, sino que ellos todavía pasaron por una revisión más exhaustiva. No los admitieron en la primera norma, sino que los siguieron revisando hasta que encontraron que eran perfectos para complementar el canon. Y estos libros, 7 libros del Nuevo Testamento son libro de Hebreos, libro de Santiago, carta de Judas,
segunda carta de Pedro, segunda y tercera carta de Juan y el Apocalipsis. 7 libros. No sé si tú sabías esto. Muchos de nosotros nada más nombrábamos deuterocanónicos los del Antiguo Testamento. No, pues también hay deuterocanónicos del Nuevo Testamento. Y luego viene una tercera categoría de libros que no pertenecen a la Biblia, que se les llama libros apócrifos. Estos libros apócrifos no pasaron el criterio de canonicidad. Estos libros apócrifos no pasaron el examen de la canonicidad y fueron quitados y se les prohibió la lectura litúrgica y solamente quedaron como libros de consulta histórica, quizás como novelas, como cuentos, como mitos. No pasaron la prueba del origen canónico. Y son libros que exageraban las virtudes de Jesús, o son libros que exageraban los hechos realizados por Jesús, o libros que eran distintos a la ortodoxia, es decir, que proclamaban cosas que no eran correctas dentro de la fe. Y tenemos libros apócrifos también del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Evidentemente estos no están en la Biblia, ¿Cuáles son algunos libros apócrifos del Antiguo Testamento? Por ejemplo, el libro de los Jubileos, tercera carta de los Macabeos, vidas de Adán y Eva, primer libro de Enoc, testamento de los 12 patriarcas, salmos de Salomón, la asunción de Moisés. Libros que no tienen canonicidad, que por alguna causa no pasaron la prueba, que estaban distorsionando la fe, que exageraban los hechos de aquellos hombres, fueron retirados. Libros del Nuevo Testamento que son apócrifos y que tampoco están en la Biblia, que por ahí andan circulando y que luego los medios de comunicación nos los presentan como una noticia para tratar de confundir al católico. Evangelio de Pedro, Evangelio de Tomás, Protoevangelio de Santiago, Evangelio de los Hebreos, Carta de los Apóstoles, Hechos de Pedro y Apocalipsis de Pedro, la Carta de Judas o el Evangelio de Judas que por ahí anduvo circulando. Esos libros no pertenecen al canon porque traen errores, porque traen herejías, porque traen historias que no son validadas como historias acordes a lo que realizaron los apóstoles o Jesús mismo. Entonces la Biblia viene entonces esas categorías: libros protocanónicos, libros deuterocanónicos y libros apócrifos. Bien, bueno, hasta aquí hemos avanzado esta parte para el módulo 3. Espero que esta explicación nos haya servido. Espero que con esto hayamos aprendido algo más sobre la palabra, sobre las Sagradas Escrituras. Déjame comentarte que hoy me llegó una noticia excelente y yo creo que a los hermanos que están en las redes sociales también lo habrán leído, que el Papa Francisco estableció un domingo, un día especial, un domingo para la proclamación de la Sagrada Escritura, para darle realce a la Sagrada Escritura. Es el tercer domingo ordinario del año litúrgico, que va a coincidir con la semana donde nosotros católicos estamos ahí teniendo celebrando la unidad de los cristianos, pidiendo por la unidad de los cristianos. El tercer domingo ordinario, que sería más o menos en la tercera semana de enero, más o menos por esas fechas, se establece entonces un domingo para precisamente darle realce a la palabra de Dios. Ya las parroquias, los obispos, las parroquias establecerán cómo van a celebrar ese día de la Biblia, ese domingo de la palabra, ese domingo de la Biblia. Que la finalidad pues es invitarnos a nosotros como católicos a introducirnos más a la lectura de los textos bíblicos. Pues bien, hermanos, es así como pues estamos llegando al final de esta transmisión. Espero que haya sido productiva. Espero que hayamos hoy tenido ese contacto con la Sagrada Escritura. Espero que podamos tener precisamente ese seguimiento. Los sigo invitando. Estas transmisiones van a ser cada semana. Hoy la hice en lunes. Precisamente les explicaba yo porque estamos celebrando la fiesta de San Jerónimo, que fue quien tradujo la Biblia del Antiguo Testamento, de la Biblia del hebreo y del arameo al latín, la Biblia, los textos griegos al latín. San Jerónimo es el traductor de la Biblia Vulgata, que es la Biblia oficial de la Iglesia Católica, la Biblia en latín. Entonces por eso hice la transmisión este día, para darle también ahí un poquito de punch a San Jerónimo y que sepamos quién fue él. Espero entonces que esta transmisión te haya servido,
que haya servido a mis hermanos que están tomando el curso para poder realizar sus actividades y que te haya servido a ti, hermano, para poder tener un poquito más de cultura bíblica y de saber que es importante para nosotros como católicos precisamente leer la palabra, llevarla al corazón y poder transmitirla. Pido disculpas por la transmisión, tuve dos interrupciones, espero se pueda escuchar bien, espero se pueda escuchar de manera un poquito clara allá donde tú la estás recibiendo, espero que no haya fallas. Si hay dudas, por ejemplo, te digo que los mensajes me están llegando de manera tardía por las fallas de transmisión, pero si hay dudas, escríbelas aquí y ya yo después, ya con un poquito de tiempo, te las voy respondiendo de manera escrita. Ya lo que no te pueda responder ahorita de manera hablada, te lo respondo de manera escrita. Y también te invito a que por ahí de los viernes a las 9:30, 10 de la noche, vamos a tener nuestra lectio divina del día. Ya empezamos la semana pasada a hacer un poquito de lectio divina. Vamos a continuar. ¿Qué es la lectio divina? Es la lectura orante, la lectura de la palabra, la oración que se hace con esa lectura y la acción que tiene que surgir de nosotros a partir de esa lectura. Bueno, pues me despido. Fue un honor, fue un placer estar sirviéndote esta noche. Te pido que por ahí pues estemos en contacto, en comunicación, que ores por tu servidor, yo oro por ti. Hay proyectos que se están concretando, promesas que el Señor está dando. Agradezco a las personas que me han apoyado para la misión que vamos a tener en República Dominicana dentro de un mes. Las personas que me han hecho donaciones, las personas que me han aportado en lo económico, les agradezco mucho de corazón. Aún tengo algunos gastos que hacer, ya los boletos ya están comprados, hay que pagarlos, estoy en eso, en el proceso de pagar los boletos. Oren por mí, voy a solicitar permiso en mi trabajo. Hay alguna dificultad que primeramente Dios se va a resolver, y les agradezco. Si alguien más desea apoyarme, en verdad se lo agradezco mucho. Mándenme un mensajito, si alguien me quiere apoyar, mándenme un mensajito y ya le explico cómo es el apoyo. Y les agradezco a todos ustedes su atención. Que Dios les bendiga, muy buenas noches y que hoy la Virgen María los cubra con su manto. Muchas gracias.